Vamos a hacer entonces el último video tutorial correspondiente a la unidad 1, tarea 2 de química general. En este caso tenemos el ejercicio de nomenclatura. Entonces recordemos que estamos manejando la misma molécula, listo, en nuestro ejemplo silicato de sodio. Entonces nos dice que hagamos las reacciones químicas de formación del óxido básico y que lo nombremos al producto, que hagamos la reacción química de obtención del óxido ácido y que nombremos a este óxido, y que hagamos la reacción de la formación del hidróxido, del oxácido y del oxisácido. ¿Listo? Entonces, para ello, vamos primero a mirar las funciones químicas. ¿Listo? Entonces, en inorgánica tenemos los óxidos básicos que están formados por un metal en enlace químico con oxígeno. ¿Listo? Y por otro lado tenemos a los óxidos ácidos que están conformados por no metales enlazados a oxígeno. ¿Listo? Cuando yo mezclo un óxido básico con agua, obtengo un hidróxido o base. En cambio, cuando yo uno, ¿cierto? O hago reaccionar un óxido ácido con agua, obtengo un oxácido. La reacción de estos dos últimos, de la base y el ácido, produce, en este caso específico, un oxisal porque viene de un oxácido. ¿Listo? También tengo otros ácidos que son hidrácidos, en este caso ellos no tienen oxígeno, y también tengo sales aloideas que tampoco tienen oxígeno, ellas se forman de un modo diferente. En nuestro caso, listo, vamos, y va a ser muy importante para nosotros el óxido básico, el óxido ácido, la base, el oxácido y la oxisal. Estos 5 son los que nos está preguntando el taller. Listo, entonces vamos a mirar la nomenclatura teniendo en cuenta que puedo nombrar de distintas maneras siempre y cuando conozca la estructura química. Entonces vamos a mirar los óxidos como tal, donde el metal siempre va a estar en primera posición, seguido por el oxígeno. Lo que hago es que coloco los estados de oxidación y procedemos a hacer el balance de cargas, listo, para asegurarnos que siempre nos dé cero, listo. Esta operación que estamos viendo, en el que yo intercambio, listo, en el que bajo la carga, por ejemplo, esta Y bajó y este -2 también se conoce como ley de aspas, listo. Entonces, vamos con los sistemas de nomenclatura, son 3. Tenemos, por ejemplo, la nomenclatura sistemática, donde siempre vamos a especificar cantidad de oxígeno, monóxido, dióxido, trióxido, etcétera, y vamos a especificar la cantidad del metal que acompaña siempre y cuando haya 2 o más, si no, no se hace. Por ejemplo, como tengo un solo oxígeno, digo monóxido, y como es un solo carbono, de carbono, ¿listo? Por eso no digo de monocarbono. Acá tengo 2 oxígenos, dióxido, como tengo un solo carbono, de carbono. Distinto a este ejemplo, donde tengo 3 oxígenos, por eso digo trióxido, y 2 aluminios, por lo que digo de dialuminio. Lo mismo ocurre en este caso, tengo 5 oxígenos, por eso digo pentóxido, y como tengo 2 nitrógenos, de dinitrógeno. Listo, esa es una forma de nombrar como tal. En nomenclatura stock vamos a usar números romanos que van a decirnos el estado de oxidación del elemento. Por ejemplo, en este caso, ¿cierto? Y si recurrimos a la ley de las aspas invertidas, diríamos que este 1 que teníamos acá, ¿cierto? Es el que corresponde al cobre y que este 2 que teníamos acá es el que corresponde al oxígeno. Por tanto, y vamos a la tabla periódica, casi importante siempre ir a la tabla periódica, vamos a ver, por ejemplo, que el cobre tiene 2 estados de oxidación. Él puede ser +1 o +2. Entonces aquí tengo que usar un número romano para nombrarlo y diferenciarlo, ¿listo? Porque es como si el cobre tuviera 2 opciones de formar óxidos, un óxido de cobre 1 o un óxido de cobre 2. En este caso es el óxido de cobre 1, ¿listo? Porque su estado de oxidación es +1, ¿listo? Estos números romanos los vamos a colocar siempre y cuando el elemento tenga 2 o más estados de oxidación. Si el elemento tiene un solo estado de oxidación, por ejemplo, como el boro, ¿cierto? Que tiene un único estado de oxidación, el número romano no se coloca. Y finalmente está la nomenclatura tradicional que usa prefijos hipo, per, hiper y sufijos oso e ico.
Entonces, cuando tengo un elemento con un solo estado de oxidación como boro, vamos a terminar en ico, sería bórico. Elementos que tienen, por ejemplo, dos estados de oxidación, ¿cierto? Como por ejemplo carbono. Entonces, el menor que es 2 terminaría en oso y el mayor en ico. Entonces, tendríamos óxido carbonoso, óxido carbónico. Listo, aquí los vamos viendo. 3, listo, por ejemplo, fósforo. El menor, que corresponde a 3, sería hipofosforoso. El del medio sería fosforoso y el mayor sería fosfórico. En el caso, por ejemplo, de cloro que tiene 4, el menor de los 4, que es 1, sería hipocloroso. El 3, que es el que sigue, sería cloroso. El 5 sería clórico y el 7 sería perclórico. Y finalmente tenemos el caso 5 como en el permanganato, donde tenemos 5 estados de oxidación, donde el 2 es hipomanganoso, el 3 sería manganoso, el 4 mangánico, el 6 permangánico y el 7 hipermangánico. ¿Listo? Eso es lo que nos está diciendo. Entonces acá vemos, ¿cierto? Por ejemplo, eh, estados. En el caso, por ejemplo, del óxido lítico, decimos lítico porque tiene un único estado de oxidación, bárico porque tengo un único estado de oxidación, alumínico porque tengo un único estado de oxidación. Miren que acá lo que ocurrió, ¿cierto? Fue ley de aspas, por eso la molécula quedó con esta forma. ¿Listo? Ley de aspas siempre. En el caso, por ejemplo, del cobre, yo puedo tener el óxido cuproso o el óxido cúprico. Listo, porque tengo dos estados de oxidación. El menor termina en oso, el mayor termina en ico. Lo mismo está pasando con carbono, donde tengo al óxido carbonoso porque tengo el estado de oxidación más pequeño, o al carbónico porque tengo el estado de oxidación más alto. Esto es caso de dos. Está, por ejemplo, el telurio que tiene 3 estados de oxidación. Entonces, el más pequeño es hipooso, por eso es hipotelurioso. El siguiente solo sería oso y el mayor sería ico. ¿Listo? Entonces, de ahí que tengamos estos 3 compuestos. En caso 4, por ejemplo, tenemos al bromo, ¿cierto? Donde el estado más pequeño sería hipooso, de ahí el nombre hipobromoso. El siguiente estado de oxidación pequeño debe terminar en oso, de ahí que tengamos al óxido bromoso. Y ya empiezan los números mayores con el brómico y el más grande de los 4 números que sería perico o perbrómico. ¿Listo? Y finalmente tenemos elementos con 5 estados de oxidación, donde el más pequeño es hipooso para hipomolibdenoso, el que sigue oso para molibdenoso, el que sigue debe terminar en ico, el que sigue debe ser perico y finalmente el más alto de los 5 debe ser hiperico. ¿Listo? Entonces de ahí la nomenclatura tradicional. ¿Listo? En el caso de los hidróxidos, vamos a mantener exactamente la misma estructura de nomenclatura. ¿Listo? Ella no va a cambiar como tal. Lo puedo nombrar, solo que ahora estamos, en vez de decir óxido, estamos diciendo hidróxido. Hidróxido porque tenemos este grupo funcional de acá. ¿Listo? Que es el grupo hidroxilo, es el grupo característico de los hidróxidos. Siempre van a estar formados por un metal, ¿listo? Eso es importantísimo, junto con el hidroxilo, así se conoce este ion. Listo, entonces la nomenclatura va a ser exactamente la misma. Aquí tenemos 3 hidroxilos, por eso decimos trihidróxido de hierro. Esto es hidróxido de cobre 2 porque estamos trabajando con el estado de oxidación 2. Y aquí estamos, por ejemplo, con el cromo. Cromo tiene 3 estados de oxidación. Está con el más pequeño, es decir, el hipooso. ¿Listo? Entonces, dependiendo del caso, es que vamos a usar la nomenclatura como tal. ¿Listo? Ahí está el ejemplo, ¿cierto? Cromo puede ser 2, 3 o 6, como es 2, entonces es hipocromoso. ¿Listo? En el caso de los ácidos, lo que decíamos hace un momento, tenemos dos tipos de ácidos, hidrácidos y oxácidos. Los hidrácidos terminan en hídrico y los oxácidos van a terminar en oso o en ico, dependiendo del estado de oxidación del no metal. ¿Listo? Entonces, ojo, los ácidos siempre están formados por no metales. En el caso de los oxácidos, esta nomenclatura está sujeta al estado de oxidación del no metal. ¿Listo?
Entonces, bueno, estos hídricos no los vamos a manejar en el taller, pero los oxácidos sí. Ellos se van a formar por la reacción química entre el óxido ácido con el agua. ¿Listo? Entonces, por ejemplo, tenemos a yodo. Yodo tiene 4 estados de oxidación, +1, +3, +5 o +7. Apelando entonces a lo que ya conocemos de la nomenclatura tradicional, aquí no hay otra manera de nombrarlo, sí o sí debe ser por nomenclatura tradicional. Entonces, empezamos con la palabra ácido. Como es el más chiquito, es hipooso, por eso decimos ácido hipoyodoso. Si tenemos el ácido con yodo +3, entonces sigue oso para ácido yodoso. Si tenemos a yodo +5, sería yódico. Y finalmente, si tenemos a yodo 7, sería periódico. ¿Listo? Atendiendo entonces a los casos de nomenclatura tradicional. En el caso de bueno, acá nos está colocando más ejemplos, ¿listo? Donde vamos a mirar el tema de en las tablas periódicas nos muestran estas tablas, ¿listo? Miren las tablas eh, con nombres, ¿listo? De la tabla periódica, donde nos botan ya algunos nombres que podemos llegar a necesitar en nuestro taller, ¿listo? Aquí están. Simplemente estas terminaciones ato las vamos a cambiar por ico. Todas las que terminen en ato las vamos a cambiar por ico, y todas las que terminen en ito las vamos a cambiar por oso. ¿Listo? Entonces, por ejemplo, este es el ion carbonato. ¿Listo? Si lo vemos acá, mírenlo, carbonato. Entonces el ato lo estamos cambiando por ico. Entonces decimos ácido carbónico. ¿Listo? También es una manera de hacerlo, teniendo en cuenta las las tablas de nomenclatura en la misma tabla periódica como tal. ¿Listo? Por ejemplo, el hipobromoso sería el mismo hipobromito, ¿cierto? Miren el anión como tal. ¿Listo? Entonces, sencillamente este hito lo cambiamos por oso y por eso decimos ácido hipobromoso. ¿Listo? Ahí están los distintos casos. Bien. En el caso de las sales, tenemos dos tipos de sales que son las aloideas y las oxisales. En las aloideas no hay oxígeno, mientras que en las oxisales sí. En este caso, nosotros vamos en el taller a usar específicamente las oxisales. ¿Listo? Donde vamos a ver que aquí lo que nos interesa es primero nombrar al anión y vamos a tener en cuenta la carga del elemento que está en el anión. ¿Listo? Y dependiendo de su caso, nomenclatura tradicional, ahora vamos a cambiar las terminaciones oso por ito y las terminaciones ico por ato. ¿Listo? Entonces, por ejemplo, tenemos a yodo, ¿listo? Que yodo puede tener, bueno, lo voy a escribir aquí. Yodo tiene 5 estados de oxidación, ¿listo? Él puede ser más o -1, puede ser +3, puede ser +5 o puede ser +7. Si él es 1, sería hipo y no sería oso, sino hito, hipohito. ¿Listo? El 3 sería hito, el 5 sería ato y el 7 sería el perato. ¿Listo? Entonces, como en nuestro ejemplo estamos trabajando con 5, por eso queda yodato. En el caso de este elemento, este sí se nombra normal con sus terminaciones normales, por eso sería yodato ferroso. ¿Listo? Aquí tenemos exactamente el mismo ejemplo. Bromo también tiene los mismos estados de oxidación que tiene como tal el yodo. ¿Listo? Entonces, por ejemplo, en este caso, como estamos trabajando con bromo 1, sería hipohito. Entonces, por eso tendríamos al hipobromito molibdenoso. ¿Listo? Molibdeno sí se nombra normal con sus terminaciones. ¿Listo? Entonces, hasta aquí está el tema de nomenclatura. Entonces, teniendo en cuenta lo anterior, vamos a iniciar. ¿Listo? Entonces, vamos a arrancar con la reacción química en la que tenemos a sodio reaccionando, ojo con esto, porfa, siempre el oxígeno va a ser O2. ¿Listo? Él nunca lo vamos a dejar como O solito, sino como O2. Entonces, ellos dos vamos a hacer lo siguiente. Vamos a escribir el elemento.
¿Listo? Y le vamos a colocar su carga. Para ello venimos a la tabla periódica, nuevamente a los estados de oxidación, de ahí lo que lo estábamos haciendo por allá en el ejercicio número 2, en propiedades periódicas. Entonces decimos que sodio es +1, entonces escribo allá como exponente +1 y lo vamos a combinar con oxígeno. Oxígeno tiene carga -2. ¿Listo? Entonces recordemos un poquito lo que decíamos hace un momento. ¿Listo? Yo tengo sodio, ¿listo? Y tengo oxígeno, ¿cierto? Estamos diciendo que que sodio tiene una carga +1, mientras que decimos que oxígeno tiene una carga -2, ¿cierto? Si yo hago esta operación, digo +1 -2, esto me está dando un valor de -1. En química esto es incorrecto, eso no puede pasar. La idea es que la respuesta sea 0. Para evitarnos ese problema, lo que vamos a hacer es intercambiarlos, los números los vamos a intercambiar de lado, sin símbolo. Entonces este 2 se lo bajamos al sodio y este 1 se lo bajamos al oxígeno, ¿cierto? Ya ahora yo puedo decir, ¿cierto? En esta parte, que +1 por 2, ¿cierto? Me está dando igual a +2, ¿cierto? Y en esta parte yo estoy diciendo que -2 por 1 me está dando igual a -2. Ahora sí, +2 y -2 me está dando un valor igual a 0. Y esto sí es correcto en química. ¿Listo? Entonces, por eso es que nosotros hacemos la ley de las aspas. Repito, la ley de las aspas es justamente esto, intercambiar los números, ¿listo? Para que cuando yo multiplique las cargas logre igualarlas y así la diferencia de carga sea 0. Por tanto, ¿cierto? Esta molécula finalmente me queda con fórmula molecular Na2O. ¿Listo? Por esa razón, el producto que se nos va a formar acá, ¿cierto? Debe ser justamente ese. ¿Listo? Entonces aquí lo que podemos hacer, ¿listo? Es lo siguiente para que nos quede claro efectivamente lo que hicimos. Entonces, hacemos esto así, lo vamos a hacer de esta manera. ¿Listo? Donde decimos entonces Na, bajamos ese 2, él es carga +1, colocamos oxígeno, donde nos queda 1 con carga -2. ¿Listo? Para decir finalmente entonces que la fórmula molecular es Na2O. El 1 no lo escribimos. ¿Listo? En química el 1 no se escribe. Por eso finalmente la fórmula molecular va a ser Na2O. Y aquí yo ya puedo nombrar por cualquiera de los tres sistemas. Entonces, si quiero por sistemática, por ejemplo, en este caso, como tengo un solo oxígeno, sería monóxido de disodio. ¿Listo? Porque tenemos dos sodios. ¿Listo? Monóxido de disodio. Si lo quiero hacer por stock, en este caso sería óxido de sodio. Digamos que en este caso no sería necesario nombrar el estado de oxidación como tal, porque sodio solo tiene un estado de oxidación, así que no tengo que diferenciarlo de nadie. ¿Listo? Entonces, por eso sencillamente puedo decir óxido de sodio. Y en el caso de la nomenclatura tradicional, el es caso 1, es decir, que termina en ico, por lo tanto sería óxido sódico. ¿Listo? Y de esa manera ya tenemos entonces la nomenclatura completa para este compuesto. ¿Listo? Entonces vamos a hacer exactamente lo mismo, ahora solo que con el silicio. ¿Listo? Entonces vamos, insertamos, si decimos que es silicio, en reacción, recordemos que oxígeno siempre va a ser O2. ¿Listo? Nos va a formar entonces, ¿listo? Y aquí es donde vamos a colocar los números con sus respectivos subíndices. El elemento positivo siempre al frente, ¿listo? Recordemos que oxígeno es -2, entonces por eso el oxígeno va a ir detrás, ¿listo? Silicio tiene estado de oxidación +4, por eso lo colocamos por allá en el ejercicio 2. Y oxígeno es -2, ¿listo? Entonces, en este caso, lo que vamos a hacer, ¿listo? Es hacer la ley de las aspas, ¿listo? Vamos a colocar a los elementos
donde tenemos a silicio, el 2 del oxígeno baja, él mantiene su carga más 4. En el caso del oxígeno, el 4 del silicio se baja y le mantenemos su carga menos 2. ¿Listo? Entonces, esto hace, y vamos a mirar un nuevo ejemplo. ¿Listo? Vamos a dar un nuevo ejemplo. ¿Listo? Donde vamos a ver qué pasa cuando los estados de oxidación, como en este caso, ¿cierto? Son números pares. Entonces, supongamos que tenemos muy parecido a carbono, ay, perdón, listo, supongamos tenemos a el elemento carbono, listo, en enlace con oxígeno, donde carbono, por ejemplo, va a ser más 4, muy parecido a lo que tenemos, mientras que oxígeno va a ser menos 2. Entonces, sencillamente hacemos lo mismo, ley de las aspas, listo, donde entonces este 2 lo vamos a bajar acá y este 4 lo vamos a colocar acá. Pero lo que vemos en este caso, vemos que los dos números son múltiplos de 2, por tanto los puedo dividir en 2, ¿cierto? Al sacar mitades, este me va a dar 1 y este me va a dar 2, ¿listo? Por lo tanto, este compuesto me queda con fórmula molecular CO2. Dejarlo así de esta manera sería un error. ¿Listo? Cuando yo tengo los números son múltiplos entre sí, los debo dividir por el múltiplo para finalmente obtener la fórmula correcta. En este caso particular, ¿cierto? Nos está pasando exactamente lo mismo. Entonces tenemos este 2 con este 4, ambos son múltiplos entre sí, entonces vamos a dividir. Por lo tanto, el compuesto nos queda con fórmula molecular SiO2. ¿Listo? Y tendríamos entonces ya al óxido como tal. ¿Listo? Al óxido ácido. ¿Por qué sé que es ácido? Porque el silicio es un no metal. Entonces, si lo quiero nombrar por nomenclatura sistemática, veo que hay dos oxígenos. Entonces, por eso digo dióxido de silicio, solo hay un silicio. Si lo quiero nombrar por stock, es óxido de silicio y queda así porque silicio solo tiene un estado de oxidación. Y finalmente, lo mismo, ¿cierto? Como el silicio tiene un único estado de oxidación, debe terminar en ico. Entonces digo silícico, silicio. Y listo. De esa manera me quedo nombrado. Ahora, los hidróxidos se forman por reacción química del óxido básico, ¿listo? Con agua, ¿listo? Entonces esto va a reaccionar con agua, ¿listo? Entonces lo colocamos, H2O, ¿listo? Automáticamente esto nos va a producir lo siguiente. Entonces vamos a colocar esto donde en la primera parte recordemos siempre la parte positiva, el sodio debe ser positivo, y recordemos que los hidroxilos están constituidos, o perdón, los hidróxidos, por el ion hidroxilo, ¿listo? Que en este caso él es de carga -1, ¿listo? Esperen, vamos a correr un poquito de esto. ¿Listo? Entonces, teniendo en cuenta lo que acabamos de hacer, ¿cierto? Veo que las cargas están niveladas, ¿cierto? Entonces, finalmente, el producto que se me está formando es NaOH. ¿Listo? Recordemos, miren, este es +1 y -1. +1 y -1 me está dando 0. ¿Listo? Entonces aquí no necesito nivelar carga. Entonces, como veo que solo tengo un OH, digo monohidróxido de sodio. Por nomenclatura stock sería hidróxido de sodio y por nomenclatura tradicional sería hidróxido sódico. ¿Listo? Entonces miren cómo esta raíz la estamos conservando. ¿Listo? Esta raíz la estamos conservando, ya van a ver por qué es importante tenerla en cuenta. ¿Listo? Nombrarlo de forma correcta. Listo, aquí también lo voy a conservar, solo que este lo voy a poner en otro color.
¿Listo? Bien. Exactamente lo mismo tenemos que hacer acá, solo que ahora la reacción va a ser con este amiguito, con el óxido ácido. ¿Listo? Entonces, él va a reaccionar químicamente con agua. ¿Listo? Entonces, H2O. Aquí la forma más fácil para formar el ácido siempre va a ser escribir el hidrógeno. ¿Listo? Coloquen los hidrógenos. Yo veo en la molécula dos hidrógenos. Y vamos a complementar, ¿listo? Con los silicios y los oxígenos. Silicio solo hay uno, oxígenos si los sumo hay tres. ¿Listo? Entonces él me va a quedar con fórmula H2SiO3. ¿Listo? Entonces este se nombra ácido. Y ojo, aquí no tenemos más opciones. ¿Listo? Eh, Se debe nombrar por sistemática. ¿Listo? Entonces es el ácido silícico. ¿Listo? No lo puedo nombrar de otra manera. Entonces, recordemos que es ico porque silicio tiene un único estado de oxidación, por tanto, en nomenclatura tradicional, su terminación debe ser ico. Finalmente, nos vamos a la formación de la sal, donde vamos a combinar a la base o álcali, ¿listo? Con el ácido que acabamos de formar. ¿Listo? Lo vamos simplemente a unir. Entonces, se nos va a formar, ¿listo? Nuestra sal, ¿listo? Nuestra sal inicial, es decir, que se nos va a formar Na2, ¿listo? Oh, perdón, Na2SiO3, ¿listo? Eso se va a formar. Y además, vamos a obtener agua. ¿Listo? Vamos a obtener agua. Las reacciones de neutralización siempre se forma la oxisal en compañía de agua. ¿Listo? Entonces recordemos lo que estábamos diciendo hace un ratico, que en las oxisales el ico lo vamos a cambiar por ato. ¿Listo? Entonces este silícico, ¿cierto? Lo vamos a cambiar por ato. Entonces ya no sería silícico, sino silicato sodio. ¿Listo? Copiamos esta parte. Y listo. Esa sería entonces la forma correcta de hacer nuestro taller. ¿Listo? Y de nombrar los compuestos químicos. Entonces espero este tutorial les haya sido de ayuda y pues nos vemos en la unidad 2. ¿Listo? Feliz tarde. Muchas gracias.